Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa Secundaria, segundo grado, programación, página web, televisión, matemática, día 3, semana 18. Elaboramos una encuesta y recolectamos datos sobre diversas situaciones. Situación 1. Nuestra gastronomía hoy. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos. Miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio terminaron creando una oferta creciente hasta inicios de 2020. Cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y a la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. Pregunta: ¿cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? Comprendemos el problema. 1. ¿De qué trata la situación? Trata sobre nuestra gastronomía. 2. ¿Qué desean averiguar los estudiantes de segundo grado? Desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. 3. ¿A quiénes consultarán su percepción sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana? Consultarán a las personas. 4. ¿Qué datos necesitan recolectar para responder la pregunta de la situación? Averiguar qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020. Diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la pregunta de la situación. Recordaremos nociones previas de estadística: población, muestra, variable estadística, tipos de variables, valores de las variables, técnicas de muestreo, encuestas, tipos de encuestas. Definiré la población, la muestra y las variables para recolectar los datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Definiré las escalas para las variables cualitativas ordinales. Formularé preguntas para cada variable. Realizaré el muestreo aleatorio. Aplicaré la encuesta sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Algunas nociones previas. La población estadística es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar. Si la población es muy numerosa, se tienen que seleccionar una muestra para el estudio. La muestra es un subconjunto de elementos de la población. La variable estadística es una característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Ejemplo: si el profesor de educación física necesita conocer la estatura promedio de los estudiantes del aula de segundo año, la población vendría a ser todos los estudiantes del aula de segundo año, y la muestra sería, por ejemplo, 10 estudiantes tomados al azar. Su estatura es la variable que el profesor desea indagar. En el gráfico observamos la población, el conjunto de individuos que se desea estudiar. La muestra es una parte de la población que se elige aleatoriamente, es decir, al azar. La variable en este caso es la edad, atributo o característica relevante de una población o muestra. Continuamos. Observamos el gráfico. Tenemos dos tipos de variables: la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa se refiere a cualidad.
La variable cuantitativa se refiere a cantidad. En el caso de la variable cualitativa tenemos dos: la nominal, donde solo se nombra, y la ordinal, donde influye el orden. Veamos un ejemplo de variable cualitativa nominal. Profesiones: profesora, enfermero, médico. Aquí no hay orden, solo se nombra. Otro ejemplo de variable cualitativa nominal: el color de los ojos. Pardos, negros, celestes, verdes, no hay orden. Veamos ejemplos de variable cualitativa ordinal. Puesto en concursos: primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, hay un orden. Otro ejemplo de variable cualitativa ordinal: grado de instrucción: primaria, secundaria, superior universitaria, no universitaria, posgrado. En la variable cuantitativa tenemos la discreta y la continua. La discreta se refiere a números enteros. La variable cuantitativa continua se refiere a decimales, fracciones, es decir, a números racionales. Veamos ejemplos de variable cuantitativa discreta. Número de platos típicos: 2, 5, 10, 20. Otro ejemplo: el número de hijos por familia: 0, 1, 2, 3, etc. Veamos ejemplos sobre variable cuantitativa continua. Estatura: 1,25 metros, 1,68 metros, 1,75 metros, etc. Otro ejemplo: variable cuantitativa continua. Masa de una persona puede ser 54,9 kilogramos, 53,3 kilogramos, 48,6 kilogramos, etc. Técnicas de muestreo. El muestreo aleatorio simple. Todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ejemplo, si tenemos un aula con 30 estudiantes, la población son los 30 estudiantes. Nuestra muestra debe tener 5 estudiantes. Los 30 estudiantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Muestreo por conglomerado. La población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Por ejemplo, el colegio donde laboro tiene 12 secciones del segundo grado. Entonces, todos los estudiantes del segundo grado representan a la población. Como se tiene 12 secciones, cada sección representa a un grupo, ya está dividido. Por ejemplo, el segundo A es un grupo, segundo B es otro grupo. Ahora, si la muestra que requerimos es de 36 estudiantes, de cada grupo, es decir, de cada sección, elegimos aleatoriamente a 3 estudiantes. Como se tiene 12 secciones, 3 por 12 igual a 36. Eso sería el tamaño de nuestra muestra. Muestreo estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos, estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Por ejemplo, en Perú ya se están llevando a cabo encuestas sobre la intención de voto en las elecciones presidenciales del 2021. Estas empresas encuestadoras dividen a la población en segmentos o estratos, de acuerdo a los promedios de ingreso mensual. Le llaman segmento A, segmento B, segmento C, etc. Y en cada segmento o estrato realizan un muestreo aleatorio. Muestreo sistemático. Se toma una selección aleatoria inicial de observaciones, seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla, como se observa. Algunas nociones previas. Encuesta. La encuesta constituye un método de investigación y recopilación de datos.
utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas, como gustos, sus preferencias, etc. La encuesta es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o la población con el fin de recolectar información. Pregunta abierta. Permite al encuestado tener la libertad de responder libremente. Por ejemplo, si preguntamos, ¿cuál es tu comida favorita? Y dejamos libre para que responda, es un ejemplo de pregunta abierta. Pregunta cerrada. Permite al encuestado elegir alguna de las posibles opciones. Por ejemplo, si preguntamos, ¿en esta cuarentena saliste a la calle? Y ponemos como alternativa, siempre, a veces, nunca, es un ejemplo de pregunta cerrada. Tipo de encuesta según la forma de aplicación. Encuesta por correo consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal. Encuesta vía telefónica. Consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica. Encuesta personal. Consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre el encuestador y encuestado. Encuesta online. Consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como medio de distribución. Tipos de escala, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Ejecutamos la estrategia o plan. Registra un procedimiento que seguirías para elaborar una encuesta que nos permita recolectar datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020. 1. Defino la población y la muestra para recolectar los datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Población, consideramos personas de mi vecindario. La muestra, un grupo de vecinos. Las variables, variedad, identidad cultural y precios. 2. Defino las escalas para las variables cualitativas ordinales. Variedad, poco variada, variada y muy variada. Identidad cultural, nunca, a veces y siempre. Precios, poco accesibles, accesibles y muy accesibles. 3. Elaboro una pregunta para cada variable. Pregunta 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Se dan las alternativas, poco variada, variada y muy variada. Esto es un ejemplo de pregunta cerrada. Pregunta 2. ¿Considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Alternativas, nunca, a veces, siempre. Pregunta 3. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Alternativas, poco accesibles, accesibles, muy accesibles. 4. Verifico la lista de vecinos ordenada alfabéticamente. La población es mi vecindario. El total de vecinos es 80. 5. Determino una muestra del 25% de la población. Utilizamos la regla de 3 simple. 80 es el 100%. X equivale al 25%. Se tiene X es igual a 25 por 80 entre 100. Simplificando nos da 20 personas. Nuestra muestra, que es el 25% de la población, es igual a 20 personas. Sin embargo, para elegir el tamaño de la muestra, hay varias técnicas. Eso depende del tamaño de la población. 6. Realizo un sorteo de acuerdo al número asignado en la lista para determinar la muestra de estudio. Entonces, considerando a los 80 vecinos, por un muestreo aleatorio, elegimos a 20 vecinos. Recuerda, en un muestreo aleatorio simple, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Para averiguar la percepción de mis vecinos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta hace poco, presento el cuestionario de la encuesta. Encuesta sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana.
No olviden que toda encuesta tiene una introducción o una presentación y la encuesta debe ser en forma anónima. No se pide que anoten sus datos personales. Como en este caso, estimado o estimada integrante de nuestro vecindario. A continuación se le invita a participar en una encuesta sobre los principales factores que impulsaron la gastronomía peruana. Se le solicita responder cada pregunta de manera sincera, según su experiencia o conocimiento, marcando con X o aspa en la alternativa que crea conveniente. 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Tenemos 3 alternativas. 2. ¿Considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Se tiene 3 alternativas. 3. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Tenemos 3 alternativas. Y siempre le damos las gracias. Gracias por su apoyo. Situación 2. Vecinos de Katy. Katy comenta a su profesor: organicé a todos mis vecinos, los ordené en forma alfabética y los clasifiqué por la primera letra de sus apellidos. Así formé varios grupos y de cada grupo elegí al azar un número de nombres, por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la letra B y así sucesivamente. ¿Qué técnica de muestreo empleó Katy para seleccionar la muestra? Marca con X o aspa la alternativa que consideras correcta y justifica tu respuesta. Nos dan 4 alternativas. La alternativa correcta es el muestreo por conglomerado. Justificamos. La población está representada por todos los vecinos. Se divide en varios grupos y se elige de cada grupo una muestra aleatoria simple. Corresponde al muestreo por conglomerado. En este caso, Katy ha organizado los grupos de acuerdo a la primera letra de su apellido. Situación 3. Sueldo de los trabajadores. La profesora Lucía explica a sus estudiantes que, para un estudio sobre los sueldos de los trabajadores de una empresa, el presidente definió 3 estratos: gerentes, jefes y empleados. Y de cada estrato tomó una muestra aleatoria simple. ¿Qué técnica de muestreo utilizó el presidente de la empresa para determinar la muestra de estudio? Marque con una X o aspa la alternativa que consideras correcta y justifica tu respuesta. La alternativa correcta es el muestreo estratificado, porque se definen los estratos de acuerdo a los sueldos de los trabajadores, gerentes, jefes y empleados. De cada estrato se toma una muestra aleatoria simple. Situación 4. Futuro de la comida peruana. En una población de 500 establecimientos de comida peruana que pertenecen a la región Arequipa, se pretende extraer una muestra de 125 establecimientos de comida para investigar su resiliencia una vez superada la emergencia sanitaria. ¿Qué procedimiento seguirías para determinar la muestra? Es importante precisar qué se entiende por resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Resolución 1. Divido el total de la población entre 125, donde K es el intervalo o coeficiente. K es igual a 500 entre 125, nos da 4. 2. Organizo los establecimientos en una lista. Por ejemplo, 1. Amanecer, 2. Dimas, 3. El Perla, 4. Sama Restaurante, y así continuamos hasta completar los 500 establecimientos de comida peruana. 3. Selecciono un número aleatorio entre 1 a 4. En este caso, elegimos a 2. 4. Defino los 125 establecimientos sumando 4 a 2 y así sucesivamente. Ejemplo, 2. El establecimiento que ocupa el lugar 2 es Dimas. Sumamos 4, hay un establecimiento de comida peruana que ocupa el lugar 6. Y así continuamos.
más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18, hasta completar los 125 establecimientos de comida peruana que representan la muestra. En este caso, es un muestreo aleatorio simple porque todos los restaurantes que forman el universo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Reto: deberás de aplicar la encuesta a 20 personas. Recuerda que tu muestra está formada por los miembros de tu vecindario o familia. Esta información que recogerás será utilizada como insumo para nuestra siguiente actividad. Importante: recuerda que debes mantener la distancia social implementada como parte del estado de emergencia. Así que puedes aplicar la encuesta utilizando otros medios de comunicación como el correo electrónico, mensajes de celular, llamadas o redes sociales, entre otras. Puedes solicitar las respuestas en formas de claves, por ejemplo, 1A, 2B, 3C, 4D. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Estas preguntas les dejo para que ustedes respondan. 1. De las 4 situaciones presentadas, ¿en cuál tuviste mayor dificultad en la resolución? Justifica tu respuesta. 2. ¿Cuántas variables investigaste en la encuesta? ¿Eran cualitativas o cuantitativas? ¿Las preguntas eran abiertas o cerradas? 3. ¿Qué crees que pase con la gastronomía peruana una vez superada la emergencia? ¿Cómo saber qué piensa la gente? 4. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana emplearías la encuesta? Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.